Seguimos en la mañana de información y análisis y en este apartado especial que estamos teniendo justamente sobre los 150 CEOs que estamos compartiendo con ustedes también entrevista tras entrevista. Hoy acompaña el señor Marcelo Cataldo, un referente del sector, justamente él es CEO de Digicel Group. Marcelo Cataldo es uno de los referentes paraguayos que ha logrado destacarse en la alta dirección empresarial fuera del Paraguay, en empresas muy importantes. Y actualmente lidera Digicel Group, un conglomerado multinacional de telecomunicaciones con fuerte presencia en el Caribe y en América Central. Marcelo, como siempre, un privilegio y un placer conversar contigo. Gracias por tu tiempo con nosotros. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Un saludo muy especial a toda la audiencia de 5 días y gracias por la invitación. Bueno, en esta idea de hacer un repaso también con los CEOs, los referentes de cada una de las empresas, por supuesto no podemos dejar de conversar un poco contigo y transmitir un poco a la audiencia cómo ha sido justamente tu comienzo en el camino profesional y cuáles fueron los hitos que te llevaron a ocupar cargos ejecutivos en el exterior. ¿Cómo ha sido un poco esa transición de lo local a lo internacional, Marcelo? Bueno, yo creo que lo primero, Juan Pablo, que quiero destacar es que toda mi educación ha sido en el país, en Paraguay. Yo me formé en el colegio Santa Clara, hice mi universidad, licenciatura en ingeniería en la Universidad Católica. Ingeniería en informática, en aquel momento se abría la carrera. Entonces, lo primero es transmitir un mensaje de que la educación que tenemos y las capacidades que nosotros podemos desarrollar en Paraguay no necesitan de estudios en el exterior o como uno siempre, por lo menos en mi época, ¿verdad? Si uno no estudiaba afuera, no tenía chance afuera. Entonces, creo que mi estudio 100% en el Paraguay demuestra que uno tiene la capacidad para desarrollarse afuera. Em, yo tuve la oportunidad, antes de entrar al mundo de las telecomunicaciones, de viajar afuera del país, porque en aquel momento el tema informático iba muy en auge, empezaba el tema de las páginas web, había mucho trabajo en todo el tema de sistemas informáticos ya fuertes para los distintos negocios. Y yo empecé trabajando en Brasil para Citibank, todavía en el área informática. Yo era certificado de un producto muy conocido y eso se necesitaba, y Citibank tenía un centro de tecnología para toda América, en San Paulo, y esa fue en realidad mi segunda experiencia, porque antes una empresa española vino a trabajar a Paraguay para cambiar el sistema informático de la ANDE. Unión Fenosa se llamaba, y esa fue la primera experiencia. Trabajé en Paraguay, obviamente, haciendo eso, pero ellos me llevaron a Venezuela por 2 años a hacer un par de proyectos. Luego, por la situación de Venezuela, me tocó volver a Paraguay. De ahí salí a Brasil. De Brasil tuve la oportunidad, dentro de Citibank, de trabajar en el Reino Unido. Estuve trabajando en Irlanda del Norte porque ellos tenían un centro de tecnología ahí que le daba servicio a toda Europa y África. Entonces fue como un ascenso de servir a Latinoamérica a servir a todos. Y luego, por motivos personales, decidimos volver a Paraguay. Y ahí empecé mi vida en el mundo de las telecomunicaciones. Eh, Trabajé en personal, luego trabajé en Tigo, y Tigo me dio la oportunidad de salir afuera. Trabajé primero en el headquarter de Tigo en Miami. De ahí fui a Colombia, donde en Colombia estuve 13 14 años. Y bueno, finalmente tomé la decisión. Yo estaba como CEO de Colombia, una de las 9 operaciones de Millicom, y tomé la decisión de hacer este paso. Este es un paso bastante desafiante. Cumplo mi primer año pasado mañana, porque es ser CEO de un grupo, ¿verdad? Aquí hablamos de 25 países donde tenemos presencia, somos líderes en 17, servimos a más de 10 millones de clientes de casi 30 millones que habitan en estos 25 países. Y bueno, 25 países es siempre desafiante, ¿verdad? Siempre hay algún problema, un cambio de gobierno, un cambio de regulación y todo lo que conlleva el día a día del negocio. Así que en mi primer año bastante contento, con buenos resultados,
y siempre representando en alto a nuestro querido Paraguay. Eso es importante y me diste pie para varias preguntas y voy a dejar una de ellas hacia el final, que es justamente el gran desafío de a veces plantearnos esa mediterraneidad mental, Marcelo, ¿no? Que en Paraguay es una limitante muy grande y que en el caso tuyo es un ejemplo de cómo se rompe eso. Por varios elementos que mencionabas también, de oportunidades, pero no solamente de oportunidades, sino también de proposición y de decisión personal que te han llevado a estas instancias. Lo último que decías, te toca un desafío muy grande de trabajar con 25 países y ahí hablar un poco sobre una de las características muy importantes que es justamente el carácter de liderazgo. ¿Cómo es un poco tu liderazgo en este proceso que estás viendo de haber ocupado estos espacios? Mira, yo creo que independiente al tipo de compañía, independiente a la situación del negocio, si vas ganando mercado, si estás en una situación financiera compleja como fue la compañía que me tocó tomar hace un año, cualquiera sea, yo siempre analizo como líder hay como tres elementos que uno tiene que tener siempre sobre la mesa, ¿verdad? Y los puedes leer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Lo primero es, ¿cuál es tu planteamiento estratégico? ¿Verdad? ¿Qué productos vas a desarrollar? ¿Qué servicios vas a desarrollar? ¿Qué haces con los servicios que tenés? ¿Cuál es la evolución? O sea, ¿cuál es la elección estratégica? Que eso, dependiendo de la compañía, yo, por ejemplo, tengo una junta directiva a la que reporto, o si es una empresa que vos sos el dueño, depende mucho de eso, pero siempre hay una elección estratégica. Y ¿Mm? generalmente la elección estratégica la gente la toma por qué cosas nuevas vamos a hacer. No, también hay que elegir qué cosas vas a dejar de hacer, ¿verdad? El mundo va avanzando y va cambiando y uno tiene que elegir estratégicamente. Ese es el primer punto. El segundo es, bueno, para esas decisiones estratégicas, ¿cuál es el modelo operativo en el que yo me voy a basar? Aquí somos 25 países, yo tengo 25 CEOs en cada uno de esos países: Barbados, Turks and Caicos, Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago, Guyana, Surinam. Entonces, ¿cuál es el modelo operativo? El modelo operativo que nosotros hemos decidido es un modelo operativo mucho más enfocado en los mercados, y el grupo más bien maneja las guías, el portafolio, pero hay un modelo operativo que uno tiene que decidir: qué automatizo, qué no automatizo, cuánta gente contrato, en qué modelo, qué tecnologías uso. Entonces, el modelo operativo sobre el cual te vas a basar. Y el tercero es la gente. Para esa estrategia, para ese modelo operativo, ¿cuál es el tipo de gente o la cultura, la gente? Ahí está todo mezclado que yo necesito para llevar adelante. Por eso digo que se puede leer de un lado al otro, ¿verdad? O sea, ¿qué tipo de cultura, qué tipo de gente, qué tipo de organización quiero para poder desarrollar el modelo operativo que me va a hacer exitoso en la estrategia que me he planteado? Esos son siempre, cada reunión que tengo, cada discusión que hago, siempre esos son los tres elementos que pongo sobre la mesa. Quiero trasladar eso último que analizaste un poco en el escenario local, Marcelo. Es cierto que te ha tocado mucho tiempo vivir afuera, pero definitivamente me imagino que en conversaciones con colegas que han quedado aquí, hay seguramente ese desafío que te preguntan, ¿cómo podemos lograr hacer eso? O sea, y en particular estoy viendo de que hay como una suerte también de cambio generacional que está ayudando a esa visión que estabas planteando, Marcelo, pero que todavía hay como una suerte de grupo de personas que forman parte de la vieja guardia. ¿Qué hay que hacer para catalizar un poco esto y acelerar este proceso, Marcelo? Yo, si se puede considerar de alguna forma, Juan Pablo, yo también era de la vieja guardia. Lo que pasa es que el mundo avanza y uno tiene que, digamos, no quisiera decir modernizarse, pero uno tiene que adaptarse a la realidad. Ujú. Eh, Mi papá, que en paz descanse, tuvo un único trabajo durante toda su vida. Eso hoy no es una realidad. Y eso no es una realidad por los millennials o por los jóvenes, eso es una realidad por nuestros clientes, por el ecosistema en el que vivimos. Mira, en el mundo de las telecomunicaciones, el mundo del contenido, por ejemplo. Hoy, 10, 15 años atrás, yo competía contra mi vecino que tenía el mismo conjunto de canales lineales que transmitíamos a través de nuestra infraestructura. Hoy competimos contra Netflix, contra Disney, contra el que vos quieras. En ese ecosistema,
el cliente cambia. Mira, 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 pensaba vos mismo, Juan Pablo, cómo es tu hábito de consumo. De ver, me recuerdo mamá viendo su novela brasilera 1 hora al día y esperar el siguiente capítulo, a sentarte un fin de semana y consumirte un contenido. Todo eso hace que, de vuelta, cambie todo lo que uno tiene que hacer. ¿Cuál es la estrategia que voy a tomar para eso? ¿Cuál es el modelo operativo? ¿Qué infraestructura, qué tecnología tengo? ¿Hago un acuerdo con ellos? ¿Desarrollo mis propias cosas? ¿Y cuál es la gente que me va a llevar para adelante para que eso funcione? O sea, no importa cuál sea el negocio, un negocio pequeño, un negocio agronómico, un negocio tecnológico, un negocio de servicios, el que vos se te ocurra, siempre un líder va a terminar en esos tres elementos, debería de terminar en esos tres elementos combinándonos de manera adecuada hacia adelante. ¿Cuál es el desafío que podemos tener, si a tu pregunta, Juan Pablo, si es los de antes, es que siempre es lo más fácil para un líder enfocarse en lo operativo? Porque generalmente yo soy ingeniero informático, vengo del mundo tecnológico, entonces cuando mi equipo me habla de las redes, 4G, 5G, fibra, para mí eso es algo muy simple de entender porque vengo del mundo tecnológico. Generalmente los líderes vamos creciendo en esa zona en la que hemos sido muy eficientes técnicamente. Entonces, en esos tres niveles, estrategia, operación y gente, nos es mucho más cómodo el mundo operativo. Lo que como líderes tenemos que evolucionar es al mundo estratégico y al mundo de la gente. Yo voy a hacer cambios en mi modelo operativo, tengo que hablar con la gente, tengo que contarles, tengo que decirles. Ustedes no se imaginan la cantidad de horas que yo invierto para comunicar a nuestra gente todo lo que he viajado para poder hacerles llegar el mensaje del cambio, porque esta empresa pasó por una reestructuración financiera y hubo un cambio completo, junta directiva, equipo ejecutivo. Entonces, la ansiedad, la incertidumbre del futuro, todo eso se mitiga con comunicación, y comunicación es con la gente. Imagínense en este lugar en el que yo estoy con 25 países que son 25 culturas. Solo pensar en los idiomas. En Surinam y en ABC, Aruba, Bonaire, Curazao, se habla holandés. En Haití y en las islas de las French West Indies, que se llama Guadalupe, Martinique, Saint-Barth, Saint John's y Guyana Francesa, se habla francés. Ujú. En El Salvador se habla español, el resto se habla inglés, y un inglés bien diferente al que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, ese balance entre los tres es lo que permite llegar a ese nivel, Juan Pablo. Marcelo, una cuestión también ahí, y para hacer un poco este capítulo, que me parece también una pregunta importante en lo particular tuyo, ¿verdad? ¿Qué desafíos tuviste que superar justamente en torno a los procesos de adaptación a culturas corporativas y entornos de negocios distintos al paraguayo? Yo creo que lo primero, yo soy muy orgulloso de nuestra cultura. Ujú. eh, Tomo tereré cada vez que voy a Paraguay, lleno mi maleta de chipita, harina, todo lo que se pueda. Todos los fines de semana cocino el asado. No es la carne que mis amigos que me hacen bullying me mandan todos los fines de semana, pero bueno, las costumbres y las tradiciones las llevo muy arraigadas, las llevamos muy arraigadas con mi esposa Tania y con mi hijo, que también van alrededor del mundo. Pero yo te diría, el primer elemento, Juan Pablo, es entender no la cultura de la empresa a la que uno está yendo, porque eso es importante. Y en el caso mío, que me toca liderar, es de flexibilizar y evolucionar esa cultura con el equipo. Es de entender la cultura de donde uno está viviendo. Yo me leí 3, 4 libros de la cultura del Caribe. Uno piensa, no, es que como piensan de nosotros, no, Sudamérica son todos iguales, nos confunden Ujú. Paraguay con Uruguay, típico, ¿verdad? Acá nosotros, cuando uno también piensa en el Caribe, no, Jamaica, Barbados, esos son todos iguales. No, ¿quién conquistó a quién? ¿Cómo fue la evolución? ¿Cómo fueron todos los procesos? Jamaica cumplió 62 años de independencia. A la vuelta de la esquina está en la cabeza de nuestra gente, en la cabeza del pueblo, en la cabeza de nuestros clientes, todavía todo el gran proceso que han pasado estas islas, durísimo proceso para ganarse su independencia. Uno tiene que ser, digamos, eh, saber aceptar, saber entender para después pensar en el negocio
y pensar en el cliente. ¿Cómo yo le voy a ofrecer a un cliente un paquete postpago con X gigas, etcétera, si yo no soy consciente del país y de la Ujú. situación del país? Entonces, muy, muy importante, a donde cualquiera que uno vaya, yo llevo mi cultura es la que, en la que me crié, con el Yopará, con todo lo que nos caracteriza como paraguayos, pero a donde yo aterrizo, tengo que atender y entender cómo es la cultura. Tengo varias historias, anécdotas de Irlanda del Norte, por ejemplo, bien diferente. Imagínate un paraguayo manejando 200 irlandeses. Claro, me tocó entender el gran desafío de Irlanda entre los protestantes y los católicos y toda la pelea. Uno escucha la música de YouTube y dice, qué linda música de YouTube. Les invito a que, a que entiendan la letra y que vean el significado profundo que tiene para la gente de Irlanda. Son músicas de protesta, músicas del desafío que a ellos les tocó vivir, pero si uno no está ahí y no es consciente de eso, difícilmente tenga éxito profesional. Claro, me imagino que es así. Realmente interesante escuchar un poco de experiencia que nos estás compartiendo, Marcelo. Hoy al frente de este desafío que te toca justamente de Digicels Group, digo bien, ¿cuáles son un poco y han sido los principales enfoques estratégicos desde que asumiste el cargo que puedas compartir con nosotros? Bueno, mirando los tres elementos que les dije y siendo fiel a mi principio, esta es una compañía que pasó por una reestructuración financiera porque no pudo pagar sus deudas. Es información pública conocida y a fin de año del 2023 hubo un cambio de dueños. Hoy son unas empresas de capital privado americano, tres, las mayoritarias. Ellos tomaron control de la empresa a fin del 2023 y arrancando 2024 pusieron una junta directiva cuyo primer trabajo es buscar el CEO para llevar adelante eso. Yo hace un año llegué y ciertamente hay todo un desafío de crear valor. Esta es una compañía realmente impresionante, o sea, líder en 17 de los 25 mercados en los que operamos, pero con un balance sheet ajustado y con unos desafíos de refinanciación que todavía tenemos pendientes. Entonces, claro, elegir estratégicamente en qué negocio vamos a entrar. Esta compañía quiso hacer todo, todo en todos los países, típico de empresas de telecomunicaciones. Hemos, digamos, elegido en qué países competir, con qué competir, dónde invertir, mirando la tasa de retorno de dichas inversiones, dependiendo de la tecnología y de la posibilidad de éxito. Luego cambiamos el modelo operativo. Esta era una empresa con un headquarter muy, muy grande, muy gordo, lleno de niveles y yo al llegar me encontraba muy lejos de los mercados. Entonces, simplificamos muchísimo la estructura, trabajo directamente con los CEOs de los mercados y un equipo reducido en el headquarter para dar soporte, o sea, el modelo operativo para que eso funcione. Yo venía de ser el CEO de un país y uno Ujú. cuando es CEO de un país, CEO de operar, digamos, de salir a vender, nacer el día primero, morir el día 30 todos los meses, uno tiene que tener ciertas capacidades que esas no estaban aquí, ¿verdad? Y después trabajar en la cultura, ¿verdad? Una cultura muy golpeada porque, bueno, después de la pandemia, la reestructuración, la compañía casi va a bancarrota, todos esos desafíos de reflotar a la gente, hacerle ver que somos realmente, Digicel no es solamente la empresa de telecomunicaciones más grande del Caribe, es la compañía más grande del Caribe, es la compañía más importante desde el punto de vista de marca, es la marca más conocida en todo el Caribe. Entonces, todo eso con un buen esquema de comunicación, con un buen trabajo alineado con los distintos CEOs de los países, reflotar y evolucionar la cultura con una mentalidad distinta para poder llevar adelante ese resultado. Interesante. Esto también me lleva a consultarte otro ámbito un poco más macro. Venimos de, bueno, la noticia del día en el plano internacional, lo que sucedió en Europa, específicamente Portugal, España, parte de Francia, este apagón, y mucho fue también un hecho noticioso, la falta de comunicación que se vivió en estas horas que han vivido. Un poco en ese sentido, ¿qué factores son claves a tu criterio, Marcelo, para manejar justamente con éxito una operación multinacional en telecomunicaciones? ¿Qué hay que trabajar? ¿Qué hay que tener sobre la mesa como prioridad? Bueno, lo primero, al punto que mencionas, y mi hija menor vive en Madrid, así que estuve 12 horas incomunicado, estuvimos 12 horas incomunicados con ella hasta poder hablar tarde a la noche. Em, lo primero es el sentido de responsabilidad de una empresa de telecomunicaciones. Hoy
como cliente, cualquiera de nosotros vemos a la empresa de telecomunicaciones como la empresa de energía eléctrica, como la empresa de agua, un commodity que me da un servicio que tengo que tener, ¿verdad? Pero cuando ocurren este tipo de disrupciones, uno se da cuenta la importancia y el compromiso de una empresa de telecomunicaciones con su comunidad, con su sociedad, con sus clientes y con el gobierno, con el país. Nosotros vivimos en una zona bien compleja. Vos sabés que de junio a noviembre los huracanes son parte de nuestro día a día. De hecho, yo me inauguré el año pasado con el huracán Beryl, categoría 4. Estaba en Jamaica cuando el huracán pasó y al día siguiente salimos a la calle a ver el gran nivel de destrozo. Recuperamos todo en tiempo récord. Creo que nosotros, particularmente Digicel, tenemos impregnado en la piel el sentido de responsabilidad de recuperar rápido la infraestructura. Trabajamos muy bien en equipo, tenemos un proceso de business continuity impresionante en ciberseguridad. Ni te explico, nosotros damos charlas, tenemos un área que se dedica a hacer consultoría para ayudar a las empresas, porque no es solamente venderte un servicio de ciberseguridad, sino qué necesitas realmente de ciberseguridad porque hay para comprar de todo. Entonces, importante siempre ser consciente como empresa de telecomunicaciones de ese servicio de responsabilidad. Obviamente eso está traducido en el tipo de baterías que tenemos en las antenas, cómo operar con combustible cuando esas antenas dejan de funcionar. Te doy un ejemplo, en Haití no hay energía eléctrica. Nosotros somos la empresa líder de telecomunicaciones, toda nuestra red de telecomunicaciones funciona con combustible en el gran desafío que tiene hoy Haití como nación. Pero ahí está firme Digicel para conectar a todos los haitianos y llevar adelante a las comunidades. Entonces, ese compromiso es lo que primero uno tiene que ser consciente para luego desarrollar las tecnologías y los procesos para ser resiliente ante esas adversidades. Marcelo, tengo tres últimas preguntas en honor a tu tiempo y agradeciendo mucho tu gentileza con nosotros aquí en 5 días. Hay un factor importante que a veces se plantea mucho y en Paraguay a veces es complicado encontrar los talentos, ¿no? Y son la formación de equipos de trabajo. Una mirada un poco sobre eso. ¿Cómo hay que ser eficientes un poco en el proceso de construcción de equipos de trabajo, Marcelo? Bueno, yo creo que primero hay que creer en la gente. Yo casi todas las promociones y cambios que hice aquí hice con gente local. Ciertamente hay algunas especialidades. Uno tiene que saber cómo, cómo, cuál es el modelo operativo para entender qué se necesita. Te doy un ejemplo. Turks en Caicos, que todos conocemos por sus playas y por ser un lugar turístico espectacular, 39.000 habitantes. ¿Cuántos ingenieros en redes móviles uno puede conseguir en Tours en Caico? Ujú. Entonces, claro, hay que buscar el balance entre las capacidades que el país te ofrece y las necesidades que el negocio tiene. Habiendo dicho eso, hay que creer en la gente. Nosotros hemos promovido en este año muchísimo talento que estaba, como se podría decir, escondido. Creo que es responsabilidad del líder de conocer a su gente, de trabajar de cerca con la gente para entender qué capacidades hay. Y el segundo compromiso es el de ayudar a formar a la gente hacia adelante. En formación es muy típico y porque también hay que ser realistas con el dinero, digamos, ¿verdad? Hay un famoso 70-20-10. 70% yo aprendo on the job, en el trabajo. Tengo un trabajo y voy aprendiendo, voy conociendo cosas distintas, voy haciendo reuniones con equipos, tomando compromisos, desarrollando. 70. 20% es el compromiso de la compañía. La compañía tiene que proponerte desarrollos, cursos, prácticas. Nosotros hemos hecho hace poquito, hicimos un desarrollo completo para todos los CEOs en finanzas, en tecnología. Lo hicimos nosotros mismos, no hace falta contratar una mega empresa, un proceso. A veces se necesita, por supuesto, pero hay que hacer todo un proceso del compromiso de la compañía de desarrollar a la gente. Y 10%, que esa es la diferencia en los talentos, es uno mismo. Yo estudiaba a la noche. Mi esposa, mi hijo se acostaban a dormir y yo me sentaba a la noche tarde a certificarme en Oracle, que fue la primera tecnología que trabajé. Muchas horas a la noche de certificación. Después decidí hacer un MBA, que en esa época ya trabajando era imposible hacerlo presencial. Lo hice en la Universidad Politécnica de Madrid y estudiaba a la noche.
Entonces, ese 10% que parece poco, depende de cada uno como profesional, pero uno como líder a tu pregunta tiene que enseguida mapear, entender a la gente y darle la oportunidad para ver quiénes son los que tienen la capacidad de llevar adelante. Hemos hecho muchos cambios en los CEOs, todos los que hemos promovido, todos internos a la compañía. Para cerrar esta pregunta, ¿y las brechas generacionales, cómo se trabaja con eso, Marcelo? Mira, las brechas generacionales yo creo que son, eh, nosotros acá tenemos cuatro valores. La cultura de la compañía se basa en cuatro valores. Dos valores son, digamos, desde el punto de vista más humano personal y dos valores son desde el punto de vista de negocio. Diversidad e integridad. Primero, integridad. Si el trabajo que nosotros hacemos lo hacemos bien hecho y lo hacemos bajo la ética y bajo los procesos y bajo todo lo que, por lo menos como yo le digo a mi gente, bajo lo que mi papá y mi mamá me inculcaron desde que yo nací. Entonces, integridad, diversidad. Diversidad, uno generalmente piensa en género. Mira que en Digicel, por ejemplo, qué interesante, tenemos más mujeres que hombres, porque generalmente en telecomunicaciones uno encuentra una industria más machista de la historia, Ujú. ¿verdad? Ingenieros y demás. Yo cuando estudiaba ingeniería en la Universidad Católica teníamos dos compañeras mujeres, ¿verdad? Entonces, pero aquí, por ejemplo, eso no es una brecha en diversidad. Pero género, raza, religión, lo que se te ocurra, porque diversidad no es solamente el tema de género, ¿verdad? Orientación sexual. El género se trabaja de muchas formas, pero hay muchas cosas que los jóvenes pueden enseñarle a los adultos mayores y hay muchas cosas que los adultos mayores pueden enseñar a los jóvenes. Nosotros hacemos mentoring cruzado entre ellos porque se puede aprender de lado y lado. Entonces, es cuestión de vuelta de entender qué gente, qué población tenés en tu compañía, cuáles son los elementos para trabajar en diversidad. Esos son los dos valores humanos y los dos valores del negocio, crecimiento e innovación. Nosotros estamos en una compañía de tecnología, hay que innovar y ciertamente crecer es uno de los valores que viene conectado con eso que te decía al comienzo, el cambio de la mentalidad de la gente de ir para adelante y de pensar de manera diferente. Entonces, creo que hay que sacarse un poco el sesgo porque mucho del tema de diversidad pasa por el sesgo, ¿verdad? Ah, no, es que como es adulto mayor ya no quiere aprender o ya no va a aprender. Ya tiene esa mentalidad cuadrada. Eso no es cierto, ¿verdad? O todos los nuevos de la generación Z, los millennials, eso no se quieren luego comprometer. Eso no es así. Ujú. Eso es un sesgo que hay que mitigar trabajando en diversidad de una manera estructurada y ordenada. Interesante eso último también, y ahí me das pie en uno de los pilares que planteabas de estos cuatro, el tema de la innovación. Vivimos tiempos de inteligencia artificial, vivimos situaciones geopolíticas que impactan en lo económico, muchas cuestiones que para un CEO me imagino que en el día a día tiene que estar desde bien temprano muy informado y en las tendencias que se están generando en este sentido, Marcelo. Entre estos desafíos, justamente, ¿cómo se puede preparar un CEO para liderar las empresas del futuro? Mira, yo creo que la volatilidad es algo y el cambio constante es algo que independiente a la industria, independiente al negocio, a la situación del negocio, voy ganando, voy perdiendo, es algo con lo que nos toca convivir. Para mí, tu industria, la industria de los medios, es una industria ejemplar. Cuando vino el mundo del Internet, cómo sobrevivo y cómo genero negocio en algo que cualquiera en Facebook puede publicar gratis. Pero claro, ¿cuáles son mis elementos? La credibilidad y demás, ¿verdad? Para no entrar en tu industria. Pero para mí es siempre en ese análisis estratégico, ¿cuáles son los elementos que a pesar de los cambios y de la incertidumbre, permanecen en tu foco estratégico? En el caso nuestro, la conectividad es algo, el compromiso que yo te decía. Ahora, ¿qué herramientas y qué modelo operativo voy a usar? Obviamente hoy la inteligencia artificial me provee un montón de cosas nuevas que nosotros tenemos que abrazar para poder llevar adelante. Yo creo que la apertura a mirar y a entender es un elemento muy importante. Y creo que el segundo punto, Juan Pablo, que es bien difícil para un CEO, es siempre cuestionar tu modelo de negocio. Nosotros preparamos un presupuesto, preparamos un plan a 5 años, a 3 años, lo que cada uno haga en su negocio.
Para eso trabajamos duro con el país, con el mercado, con los países, entendiendo toda la dinámica, tasa de cambio, por decirte, no te imaginas la cantidad de moneda que tengo que manejar, todo ese tipo de cosas y uno prepara un plan de negocio en el cual uno cree y en el cual uno le apuesta y trabaja durísimo. Pero uno tiene que tener la humildad con su equipo de trabajo de cada cierto tiempo parar y decir, che, este modelo que era exitoso o que diseñamos hace un año, ¿realmente sigue siendo válido? ¿Qué impacto tiene la inteligencia artificial? ¿Qué impacto tiene el cybersecurity? ¿Qué impacto tiene energía? Nosotros estamos implementando energía solar, que esta compañía no lo hizo antes, porque ciertamente nos va a ayudar en esa resiliencia que tenemos que tener para este mercado. Todo ese tipo de cosas viene de estar constantemente cuestionándose qué es lo que hay. La apertura mental y cuestionarse creo que son los dos elementos principales de Juan Pablo. Por último, Marcelo, muchísimas gracias de vuelta por tu tiempo, pero me parece importante ya que tenemos una generación de talentos que han sido formados, por ejemplo, con las becas Carlos Antonio López, paraguayos de por sí que han buscado su propia oportunidad para poder salir fuera del país a trabajar y a formarse. Y hay muchos ejemplos, no solamente el caso tuyo, sino otros tantos que están marcando la diferencia. Y también dejando un poco de lado y tirando un poco de esa idea de que en el Paraguay no hay talentos que puedan ocupar espacios de trascendencia en grandes empresas internacionales. Y por último, un poco este mensaje que me gustaría de tu parte le puedas dejar a los jóvenes que están aspirando a construir un poco una carrera profesional internacional, Marcelo. ¿Qué le dirías para que puedan priorizar un poco estos puntos en su agenda? Mira, Juan Pablo, con mucho orgullo, el paraguayo no tiene nada que envidiarle a nadie. Es solo mirar nuestra historia, todas las dificultades que hemos tenido que vivir y que sobrepasar para ser el país que somos hoy. Rodeado de países 10, 20, 30 veces más grandes que nosotros en lo que vos quieras. Mira que mi mamá es brasilera y para mí Brasil es mi segundo país. Todo lo que hemos tenido que sobrevivir. Yo le cuento a la gente cuando me preguntan de Paraguay, alguna anécdota, alguna cosa, yo le digo, mire, el Día del Niño en Paraguay. El Día del Niño en Paraguay es el 16 de agosto. Y, ay, ¿por qué no es el Día del Niño? No, por la batalla. Y les explico todo y ellos no pueden creer. O sea, nosotros a veces creo que no somos conscientes de lo que como paraguayos hemos logrado para estar en donde estamos hoy Ujú. como país. Y creo que eso tiene que reflejarse en la mentalidad de nuestros jóvenes que pujan y que buscan por esa oportunidad. El conocimiento, por eso te decía al comienzo de la entrevista, yo me formé en mi país. Después, más adelante, sí, obviamente tuve la oportunidad de ir a Harvard, ir a Stanford, hacer esos otros cursos, pero lo que me llevó al éxito afuera no fue ni, fueron ninguna de esas universidades, ninguno de esos estudios. Me llevó la mentalidad de saber siempre que puedo hacer más, de siempre entregar la milla extra y de que como paraguayo yo no soy menos que nadie. Yo no soy menos que nadie. Yo soy igual o mejor que cualquier profesional que hay en el mundo. Entonces creo que lo primero es la mentalidad de convencernos, y nuestra historia nos lo dice, de que nosotros tenemos la capacidad de ser igual que cualquier otro. Y lo segundo, trabajar duro, trabajar duro. Yo llevo un año acá y yo no les puedo decir la cantidad de horas que he trabajado. Claro, porque además del trabajo, 12, 13, 14 horas de trabajo, tengo que leer para entender la cultura. No es que de 8 a 9 me tomo un espacio en mi agenda para leer sobre la cultura del Caribe. No, eso toca el fin de semana, toca la noche para poder entender. O sea, hay que trabajar duro. Pero yo te diría, les dejo con esos dos mensajes. La mentalidad, el paraguayo no le debe nada a nadie y no es menos que nadie. Y lo segundo, trabajar duro. Marcelo, un placer conversar contigo. Éxitos en estas funciones y ojalá cuando estés en Paraguay podamos recibirte acá en 5 días. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a la audiencia de 5 días y gracias por la oportunidad de contar mi historia. Un abrazo. Gracias, don Marcelo Catán, CEO de Digicel Group, hablando con nosotros aquí en 5 días. Nosotros hacemos la pausa, enseguida estamos con más informaciones.